El polvo era un sudario, una capa fina y asfixiante que cubría la decencia y la dejaba muerta en la calle principal de Redemption. Se aferraba a la garganta, se colaba por debajo de las uñas y nublaba la vista, pero no lo suficiente como para ocultar la fealdad que se congregaba en la plaza. May sentía el sol abrasador en su nuca, un peso físico que se sumaba al de las miradas lascivas y codiciosas. Estaba de pie sobre un cajón de madera tosca, con las muñecas atadas con una cuerda áspera que le despellejaba la piel. Su cheongsam de seda, antaño un vibrante testamento de un hogar perdido, estaba ahora desgarrado y manchado, un mapa de su desgracia. El hombre que la había traído hasta aquí, un traficante con dientes de oro y un aliento a whisky rancio, pregonaba sus virtudes como si fuera un caballo de carga, joven, fuerte, obediente. Cada palabra era un latigazo que la despojaba de un trozo más de su humanidad. El miedo era una criatura viva en su pecho, con garras frías que se aferraban a sus pulmones, haciendo cada respiración superficial y temblorosa. Observó a la multitud, rancheros con rostros curtidos por el sol, mineros con la desesperación grabada en sus facciones, el predicador del pueblo, Barlow, con una Biblia en una mano y una justicia hipócrita en la otra. Todos ellos la miraban no como a una persona, sino como a una solución a sus solitarias y brutales existencias. Una herramienta. Un objeto. La puja comenzó, baja y burlona. $3. 4. Las cifras eran un insulto, un reflejo del escaso valor que le daban a una vida como la suya. El traficante escupió al suelo, frustrado. Barlow sonrió con suficiencia, como si la degradación de otro ser humano fuera una prueba de su propio poder moral. May cerró los ojos, transportándose a los jardines de su padre en Cantón, al aroma de los jazmines y al sonido del agua corriendo sobre las piedras lisas. Era un santuario frágil, un recuerdo que el hedor a sudor y ganado de Redemption amenazaba con pisotear. Entonces, una voz rompió el murmullo sórdido. $7. La voz era grave, tranquila y resonó con una autoridad inesperada. No era un grito, sino una declaración. La multitud se giró, buscando al postor. May abrió los ojos. En la parte de atrás, apartado de los demás, había un hombre. Era alto y de hombros anchos, envuelto en un guardapolvo gastado que había visto mejores días. Su rostro estaba sombreado por el ala de un sombrero de fieltro, pero ella pudo distinguir una mandíbula cuadrada y la aspereza de una barba incipiente. No sonreía. No mostraba ninguna emoción. Simplemente estaba allí, una figura de quietud en medio del caos. El traficante se burló. ¿7? ¿Es todo lo que ofreces por esta flor de oriente, Silas? El hombre, Silas, no respondió. Su silencio era más potente que cualquier argumento. El traficante miró a la multitud, buscando una contraoferta. Pero los otros hombres retrocedieron. Conocían a Silas. Era el paria del pueblo, un hombre que vivía en una cabaña aislada en las colinas, un veterano de alguna guerra lejana que había dejado cicatrices tanto visibles como invisibles. Era un hombre del que se susurraba, pero al que rara vez se enfrentaban. Barlow frunció el ceño. Este hombre no tiene negocios aquí. Es un ermitaño, un salvaje. Pero el dinero era dinero. $7 a la una. 7 a las 2 el martillo improvisado del traficante, el mango de su pistola, cayó sobre la mesa. Vendido. Al solitario Silas por $7 miserables. El hombre le arrojó las monedas al traficante, que las contó con desdén. Luego, Silas se acercó al estrado. No miró a May a los ojos. En su lugar, sacó un cuchillo y, con un movimiento rápido y preciso, cortó las cuerdas de sus muñecas. El repentino alivio fue tan agudo como el dolor anterior. Se frotó las muñecas en carne viva, observándolo con una mezcla de terror y una diminuta, irracional astilla de algo más. No la agarró. No la empujó. Simplemente hizo un gesto con la cabeza hacia el borde de la ciudad. Vamos,
dijo, y la única palabra fue un mandato áspero, desprovisto de crueldad pero también de consuelo. Mientras lo seguía fuera de la plaza, sintió el peso de cientos de ojos sobre su espalda, una ola de resentimiento y juicio. La mirada de Barlow era la más dura de todas, una promesa silenciosa de que esto no había terminado. May no sabía si la habían vendido para una esclavitud peor o si la habían rescatado. El hombre que caminaba delante de ella era un enigma, un fantasma que la había reclamado por el precio de una pala usada. Y mientras el polvo de Redemption se arremolinaba a sus pies, solo sabía una cosa, su vida, que ya se había hecho añicos una vez, estaba a punto de romperse de nuevo. El camino a su hogar era una procesión silenciosa a través de un paisaje tan implacable como los hombres que lo habitaban. La tierra seca y agrietada se extendía bajo un cielo blanquecino por el calor. Los cactus saguaros se alzaban como centinelas deformes, con los brazos extendidos en una bienvenida o una advertencia. Silas caminaba delante, con un paso largo y firme que ella luchaba por seguir. No miraba hacia atrás para comprobar si lo seguía, parecía dar por sentado que lo haría, como un animal con correa. Esta certeza, más que cualquier acto de agresión, la llenaba de una fría aprensión. Cada crujido de sus botas sobre la grava era un recordatorio de su nueva servidumbre. May estudiaba su espalda. La tela de su guardapolvo estaba remendada en varios lugares, el trabajo de una mano torpe pero decidida. Un rifle largo descansaba cómodamente en la curva de su brazo. No se movía como los rancheros de la ciudad, con su fanfarronería pesada. Se movía con una economía de movimiento letal, como un depredador que conoce su territorio. ¿Qué clase de hombre vivía tan lejos de los demás? ¿Qué crímenes o dolores lo habían exiliado a este desierto? Su mente, un torbellino de miedo, se aferraba a los detalles como un náufrago a los restos de un naufragio. Las manos de él, que vislumbró cuando se ajustó el sombrero, eran grandes y callosas, las manos de un hombre que trabajaba duro. Pero había una cicatriz blanca y fina que le recorría el dorso de la mano derecha, un recuerdo de violencia. Ella se estremeció, a pesar del calor. El recuerdo de la subasta seguía grabado a fuego en su mente, las caras sudorosas, las risas crueles, la forma en que Barlow la había mirado, como si fuera una plaga que debía ser purgada. Y este hombre, Silas, había emergido de esa fealdad para reclamarla. ¿Era él parte de ella, o algo completamente distinto? El silencio entre ellos era un vasto cañón. No le hacía preguntas. No le ofrecía explicaciones. El único lenguaje que compartían era el del sol abrasador y el esfuerzo de la caminata. Ella pensaba en su padre, un erudito que creía que las palabras eran puentes entre las almas. Aquí, en esta tierra sin palabras, se sentía más aislada que nunca. Quizás este hombre ni siquiera la consideraba un alma. Quizás los $7 solo habían comprado su cuerpo, su trabajo, su silencio. Después de lo que pareció una eternidad, divisaron la cabaña. Estaba enclavada en la base de unas colinas rocosas, una estructura pequeña y robusta de madera oscura y piedra. No había cercas, ni jardín cuidado, solo la cabaña y un pequeño corral con un caballo solitario. Parecía más un puesto de avanzada que un hogar, una fortaleza contra el mundo. Al acercarse, notó la precisión de su construcción. Las juntas estaban apretadas, el techo sólido. Un barril de lluvia estaba colocado para recoger la escasa agua. Todo hablaba de autosuficiencia, de una existencia reducida a lo esencial. Silas subió los 2 escalones del porche y abrió la puerta, manteniéndola abierta. Fue un gesto simple, casi impersonal, pero fue la primera vez que reconoció su presencia de una manera que no fuera una orden. May dudó en el umbral. El interior era oscuro, olía a madera de pino, a humo frío y a una soledad rancia. Entrar en esa cabaña se sentía como un paso final e irrevocable hacia lo desconocido. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Miró hacia atrás, al camino que habían recorrido. No había nada más que desierto. No había a dónde huir. Con una respiración temblorosa,
cruzó el umbral. El interior era tan austero como el exterior. Una única habitación. Una mesa y 2 sillas. Una chimenea de piedra en una pared, una cama tosca en la esquina opuesta. Estantes con algunas latas y sacos de harina. Todo estaba ordenado, limpio de una manera funcional. No había adornos, ni cuadros, ni nada que hablara del hombre que vivía allí, excepto su ausencia. Silas dejó su rifle apoyado contra la pared y se quitó el sombrero, colgándolo de un clavo. Por primera vez, May vio su rostro claramente. Era más joven de lo que había pensado, quizás 30 años. Su cabello era oscuro y revuelto, y sus ojos, de un gris tormentoso, la evaluaron por un instante antes de apartarse. Tenía el rostro de un hombre que había visto demasiado, un rostro cerrado y vigilante. Él se movió hacia la chimenea, sin decir una palabra. Ella permaneció junto a la puerta, sintiéndose como un mueble fuera de lugar, una extraña intrusión en su santuario de soledad. ¿Qué se esperaba de ella? ¿Debía cocinar? ¿Limpiar? ¿Esperar en su cama? El miedo se enroscó de nuevo en su estómago, frío y nauseabundo. Lo único peor que la crueldad explícita era esta incertidumbre, este vacío donde las reglas aún no se habían escrito. Y en el silencio de esa cabaña aislada, May supo que su supervivencia dependería de su capacidad para leer a este hombre silencioso, para entender sus intenciones antes de que se convirtieran en acciones. La noche descendió sobre las colinas como una manta de tinta, trayendo consigo un frío que se filtraba por las grietas de la cabaña. El único sonido era el crepitar del fuego que Silas había encendido en la chimenea. Las llamas danzantes arrojaban sombras largas y temblorosas que convertían los objetos familiares en formas monstruosas. May estaba sentada en una de las sillas de la mesa, con la espalda rígida, las manos entrelazadas en su regazo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No se había movido de ese lugar desde que entró. Cada fibra de su ser estaba en alerta máxima, esperando una palabra, un gesto, una señal que definiera su nuevo papel en esta desolada obra. Silas se movió por la pequeña habitación con una eficiencia silenciosa que era casi fantasmal. Sacó una olla de hierro de un gancho, la llenó con agua del barril y la colgó sobre el fuego. Añadió trozos de carne seca y algunas verduras de raíz de un saco. El aroma del guiso comenzó a llenar lentamente el aire, un olor simple y terrenal que contrastaba extrañamente con la tensión que oprimía a May. Él no la miraba, pero ella sentía su conciencia de ella. Era como estar en una habitación con un lobo, aunque estuviera tranquilo, nunca olvidaba su presencia. Ella, a su vez, lo observaba a través de sus pestañas, catalogando cada uno de sus movimientos. La forma en que manejaba el cuchillo para cortar las verduras era segura y sin vacilaciones. La forma en que avivaba el fuego era paciente. No había ira en sus acciones, ni lujuria, solo un propósito metódico. Esto la confundía más que cualquier otra cosa. Los hombres que la habían comprado y vendido en su largo y arduo viaje desde la costa siempre habían tenido una necesidad palpable en sus ojos, una avaricia que era fácil de identificar y temer. Silas era un libro cerrado, escrito en un idioma que ella no entendía. Cuando el guiso estuvo listo, él sirvió 2 cuencos de hojalata. Colocó uno en la mesa frente a ella, junto con una cuchara de madera. Luego se sentó en la otra silla, dejando la mesa entre ellos como una barrera tácita. Coma, dijo. La palabra, la segunda que le dirigía, era tan funcional como la primera. No era una invitación, era una instrucción. May miró el cuenco. El vapor se elevaba, llevando consigo el calor del hogar. Su estómago se contrajo de hambre, un dolor agudo que no había reconocido hasta ese momento. No había comido nada sustancioso en 2 días. A pesar de su miedo, su cuerpo anhelaba el sustento. Lentamente, cogió la cuchara. Sus manos temblaban tanto que la cuchara tintineó contra el borde del cuenco. Se llevó una pequeña porción a los labios. El guiso era simple, pero caliente y sabroso.
El calor se extendió por su pecho, una pequeña tregua en el frío de su terror. Comieron en silencio. El único sonido era el de las cucharas contra los cuencos y el crepitar del fuego. May se obligó a comer despacio, a pesar de su hambre voraz. No quería mostrar debilidad. No quería mostrar nada. Cuando terminó, Silas cogió su cuenco vacío y el suyo, los llevó a un balde con agua y los fregó. Luego, se acercó a un arcón de madera al pie de su cama. Lo abrió y sacó una manta de lana gruesa y un pequeño bulto de tela. Caminó no hacia ella, sino hacia la esquina más alejada de la cabaña, un espacio vacío cerca de la puerta. Dejó la manta en el suelo. Luego le tendió el bulto de tela. May lo cogió, sus dedos rozando los suyos por una fracción de segundo. El contacto fue como una pequeña descarga eléctrica. La tela era una simple camisa de hombre de algodón y unos pantalones toscos. Estaban limpios y remendados. Él señaló la pila de leña apilada junto a la chimenea. «Dormirá aquí», dijo, su voz grave y sin inflexiones. Luego, sin otra palabra, se dirigió a su propia cama al otro lado de la habitación, se quitó las botas y el guardapolvo, y se tumbó de espaldas al fuego, de cara a la pared. May se quedó de pie, paralizada. ¿Dormiría aquí? ¿En el suelo? Pero era su propio espacio. Le había dado ropa limpia. Le había dado una manta. No la había tocado. No la había arrastrado a su cama. La confusión luchaba con el miedo en su interior. Esto no era lo que esperaba. Había preparado su mente para la brutalidad, para la violencia, para ser tratada como el objeto que él había comprado. Pero estas pequeñas acciones, estos gestos de una decencia rudimentaria, la desarmaban. Con manos temblorosas, se retiró a la sombra más profunda de la esquina, de espaldas a él, y se cambió rápidamente, quitándose el cheongsam sucio y andrajoso y poniéndose la ropa áspera pero limpia. La tela olía a él, a jabón de lejía y a humo de pino. Se envolvió en la manta de lana, acurrucándose en el suelo duro. El fuego proyectaba la silueta de Silas en la pared opuesta. Permanecía inmóvil. ¿Estaba dormido? ¿O estaba escuchando, esperando? May no cerró los ojos. Pasó la noche escuchando la respiración lenta y constante del hombre al otro lado de la habitación, el silbido del viento fuera de la cabaña y el furioso latido de su propio corazón. Por primera vez en meses, no temía un ataque inminente. En cambio, se enfrentaba a un nuevo tipo de miedo, el miedo a lo desconocido, a un hombre cuya inesperada humanidad era más desconcertante que la crueldad predecible de otros. Los días se fundieron en una rutina silenciosa, marcada por el ascenso y el descenso del sol sobre las colinas rocosas. El tiempo en la cabaña de Silas no se medía en horas, sino en tareas. Él se levantaba antes del amanecer, sus movimientos eran un ritual silencioso que May aprendió a anticipar desde su lecho en el suelo. El sonido de él avivando las brasas de la chimenea, el chapoteo del agua mientras se lavaba la cara, el clic metálico de su rifle al ser revisado. Salía con las primeras luces grises, a veces con su rifle para cazar, otras con un hacha para cortar leña. Regresaba horas después, nunca con las manos vacías. May, al principio, permanecía en su rincón, una observadora inmóvil, demasiado asustada para moverse, para respirar demasiado fuerte. Su existencia se había reducido a la supervivencia básica, y la supervivencia significaba invisibilidad. Pero la inacción era una jaula en sí misma. La quietud forzada le daba demasiado tiempo para pensar, para que los fantasmas de su pasado la atormentaran en el silencio polvoriento. Veía el rostro de su padre, oía las risas de sus hermanas, sentía el vaivén del barco que la había llevado a través del océano a este infierno. El dolor era una marea constante que amenazaba con ahogarla. Así que, un día, mientras Silas estaba fuera, se levantó. Su movimiento fue tentativo, como el de un cervatillo que da sus primeros pasos. La cabaña, en su ausencia, se sentía diferente, menos opresiva. Era simplemente un espacio, no una prisión.
Vio la camisa de él, la que había usado el día anterior, tirada sobre el respaldo de una silla. Tenía un desgarro en el puño. En el pequeño barco que la trajo aquí, las mujeres habían sido obligadas a coser y remendar. La habilidad era un amargo recuerdo de su cautiverio, pero era una habilidad. Encontró una pequeña caja de madera en un estante que contenía una aguja, un dedal y un carrete de hilo oscuro. Con dedos que recordaban el movimiento a pesar de su temblor, se sentó a la mesa y reparó el puño. La puntada era pequeña y ordenada, casi invisible. Cuando terminó, dobló la camisa cuidadosamente y la dejó sobre la silla. No fue un regalo. Fue una declaración. No soy inútil. Tengo un propósito más allá de existir. Cuando Silas regresó esa tarde, con 2 conejos colgando de su cinturón, sus ojos se posaron por un instante en la camisa. No dijo nada. No reconoció su trabajo. Pero a la mañana siguiente, cuando se vistió, se puso esa camisa. La ausencia de palabras, en este caso, fue un tipo de reconocimiento. El hielo se había roto, aunque fuera de forma imperceptible. May comenzó a realizar pequeñas tareas. Barría el suelo de tierra apisonada con una escoba improvisada. Se aseguraba de que el barril de agua estuviera siempre lleno, acarreando cubos desde el pequeño pozo que había detrás de la cabaña. Aprendió a identificar las pocas hierbas comestibles que crecían a la sombra de las rocas y las añadía al guiso de la noche. Eran actos de autoafirmación, pequeñas formas de reclamar una apariencia de control sobre su vida. Estaba construyendo un lugar para sí misma en su mundo solitario, ladrillo a ladrillo silencioso. Él, a su vez, empezó a dejar cosas para ella. Un día, al regresar de la casa, dejó un pequeño ramo de flores silvestres del desierto sobre la mesa, unas flores de un púrpura vibrante que desafiaban la aridez del entorno. No la miró al hacerlo. Simplemente las dejó allí y se fue a desollar su presa. May se quedó mirando las flores durante mucho tiempo. Eran un toque de belleza en la austera funcionalidad de la cabaña, un destello de color en un mundo de marrones y grises. Cogió una lata vacía, la llenó de agua y las colocó en el centro de la mesa. Esa noche, comieron su guiso en silencio, como siempre. Pero el espacio entre ellos se sentía diferente. La mesa ya no era una barrera, sino un terreno compartido. Una noche, mientras ella limpiaba los platos, él estaba afilando su cuchillo de caza junto al fuego. La piedra de afilar hacía un sonido rítmico, un susurro de acero contra piedra. Ella terminó su tarea y se disponía a retirarse a su rincón cuando él habló, su voz un murmullo grave que casi se perdió en el sonido de la piedra. Mi esposa. Le gustaban esas flores. May se quedó helada. La palabra esposa flotó en el aire, pesada e inesperada. Explicaba tantas cosas, la soledad, el exilio autoimpuesto, la tristeza que a veces vislumbraba en sus ojos grises cuando pensaba que ella no miraba. No sabía qué decir. Las palabras de consuelo se sentían huecas, extrañas en la lengua después de tanto silencio. Así que simplemente asintió, una pequeña inclinación de cabeza en la penumbra. Él no dijo nada más. Volvió a su afilado. Pero había compartido una pieza de sí mismo, una pequeña grieta en la fortaleza que había construido a su alrededor. Y en esa grieta, May vio no a un captor, sino a un hombre herido. 2 almas solitarias en una cabaña aislada, unidas no por la propiedad o la obligación, sino por una comprensión tácita del dolor y la necesidad de seguir adelante, un día a la vez. La frágil paz de su rutina se hizo añicos una semana después. Las provisiones de harina y sal se estaban agotando. La necesidad de ir al pueblo se cernía sobre la cabaña como una nube de tormenta. May vio la tensión en los hombros de Silas, la forma en que su mandíbula se apretaba mientras miraba hacia el este, hacia Redemption. Él sabía, y ella también, que el pueblo no los había olvidado. La memoria de la subasta y su desafiante compra seguía viva, enconándose en la mente de hombres como Barlow. La mañana del viaje, el aire estaba cargado de una ansiedad palpable.
Silas preparó el carro, enganchando a su caballo solitario. Se movía con su eficiencia habitual, pero había una rigidez en sus movimientos, una vigilancia que no había estado allí antes. May lo observaba desde el porche, con el corazón martilleándole en el pecho. ¿La dejaría atrás? La idea de quedarse sola en la cabaña era aterradora, vulnerable a cualquiera que pudiera venir a buscarla. Pero la idea de volver a Redemption, de enfrentarse a esas miradas, era igualmente aterradora. Silas terminó de cargar unos cuantos sacos vacíos y luego se volvió hacia ella. Su mirada gris se encontró con la de ella, directa y seria. «¿Vienes conmigo?», dijo. No era una pregunta. «Ponte detrás de mí. No hables con nadie». Ella asintió, su garganta demasiado apretada para hablar. Se subió a la parte trasera del carro, sentándose sobre una vieja lona, intentando hacerse lo más pequeña posible. El viaje a la ciudad fue el reverso de su primer viaje, en lugar de alejarse de la civilización, se dirigían hacia sus fauces. A medida que se acercaban, el zumbido de la ciudad crecía, un sonido discordante después de la quietud del desierto. Cuando el carro entró en la calle principal, el silencio cayó como una guillotina. Las conversaciones se interrumpieron. Las cabezas se giraron. May sintió el peso de sus miradas como un golpe físico. Eran miradas de desprecio, de envidia, de pura y simple malicia. Las mujeres la miraban desde detrás de las cortinas, con los labios fruncidos por el juicio. Los hombres, apostados fuera del salón, dejaron de jugar a las cartas para mirarlos fijamente. Vio a Silas enderezar la espalda, su rostro una máscara impasible. Detuvo el carro frente al almacén general. «Quédate aquí», ordenó en voz baja antes de bajarse. May se quedó inmóvil, con la cabeza gacha, el pelo cayéndole sobre la cara como un velo. Podía oír los murmullos, fragmentos de frases que la atravesaban como astillas de vidrio. La puta china de Silas pagó $7 por eso debería estar trabajando en el burdel, no jugando a ser la señora de la casa. Cada palabra era un veneno. Pero entonces, algo cambió dentro de ella. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago. Pero a su lado crecía una nueva emoción, una ira lenta y ardiente. Ya no era solo por ella. Era por Silas. Por el hombre silencioso que le había dado una manta en lugar de violencia, que había compartido su escasa comida, que había dejado flores silvestres en la mesa. La injusticia de su desprecio era un sabor amargo en su boca. Mientras Silas estaba dentro, pagando por la harina y la sal, una figura corpulenta se separó de la multitud del salón y se acercó al carro. Aaron Barlow, el predicador, con su abrigo negro y su rostro sonrojado por la indignación santurrona. «Tú», espetó, su voz goteando desdén. May no levantó la vista. «El Señor aborrece la inmundicia. Esta ciudad es un lugar piadoso. No hay lugar para tu clase aquí». Su silencio pareció enfurecerlo más. Ese hombre, Silas, es un alma perdida. Un hombre violento que le ha dado la espalda a Dios. Te ha arrastrado con él al pecado. Pero aún hay tiempo para que te salves. La comunidad se hará cargo de ti, te dará un trabajo honesto. May sabía qué tipo de trabajo honesto le ofrecería la comunidad de Barlow. Su ira se agudizó hasta convertirse en una punta de acero. Lentamente, levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. No dijo nada. Su mirada era toda la respuesta que necesitaba, una mezcla de desafío helado y un desprecio que reflejaba el suyo. Barlow retrocedió un paso, sorprendido por la ferocidad silenciosa de la joven a la que consideraba una víctima dócil. En ese momento, la puerta del almacén se abrió de golpe y Silas salió, con un saco de harina sobre el hombro. Vio a Barlow junto al carro y su rostro se ensombreció. Dejó caer el saco en la parte trasera del carro con un ruido sordo y se interpuso entre Barlow y May, una muralla silenciosa. «Barlow», dijo Silas, su voz peligrosamente baja. «Aléjate de mi carro. Aléjate de ella». «Esto es asunto de la ciudad, Silas», siseó Barlow,
aunque había perdido parte de su arrogancia. Esa chica es una influencia corruptora. La compadecemos, por supuesto, pero debe ser gestionada. Ella no es de tu incumbencia, respondió Silas, cada palabra era una piedra. Y tampoco yo. Ahora, muévete. La multitud observaba, conteniendo la respiración. Barlow miró el rostro endurecido de Silas, vio la promesa de violencia contenida en su postura y tomó una decisión. Con una última mirada de odio dirigida a May, se dio la vuelta y se alejó. Silas cargó el resto de las provisiones sin prisas, pero May vio cómo sus manos se cerraban en puños. Cuando todo estuvo cargado, subió al asiento del conductor y puso el carro en movimiento. Mientras salían de Redemption, la tensión no disminuyó. El enfrentamiento no había sido un final, sino un principio. La amenaza de Barlow no había sido una advertencia, sino una promesa. May miró la espalda de Silas. Había entrado en esa ciudad como su propiedad. Salía de ella como su aliada. El miedo seguía presente, pero ahora estaba forjado con determinación. Ya no era solo su supervivencia lo que estaba en juego. Era la de ellos. El viaje de vuelta a la cabaña se hizo en un silencio más pesado que nunca. El aire, antes simplemente caliente, ahora parecía cargado de una electricidad ominosa. En el horizonte occidental, nubes oscuras y amoratadas comenzaban a acumularse, una manifestación física de la tormenta que se avecinaba desde Redemption. Silas manejaba las riendas con una concentración feroz, sus ojos grises escrutando no solo el camino, sino el paisaje circundante, como si esperara que los secuaces de Barlow surgieran de detrás de cada roca. May, sentada en la parte trasera del carro, sentía que cada crujido de las ruedas era un latido del corazón que contaba hacia atrás hacia una confrontación inevitable. La amenaza de Barlow no había sido vacía. Había visto la codicia en sus ojos, no solo por el control moral, sino por ella misma, como un activo que Silas le había robado. La ciudad, bajo su influencia, se convertiría en una jauría. Al llegar a la cabaña, el viento había empezado a levantarse, agitando el polvo en remolinos fantasmales y silbando a través de las grietas de las rocas. Silas no se detuvo a descansar. Inmediatamente comenzó a prepararse. Descargó las provisiones con una rapidez febril, luego se movió por el perímetro de la cabaña, inspeccionando cada centímetro. May lo siguió, su propia ansiedad convertida en una necesidad de actuar. ¿Qué haces?, preguntó, su voz sonando extraña después de tanto silencio. Él no la miró, ocupado en comprobar la solidez de los postigos de madera de la única ventana. Viene una tormenta, dijo, y ella supo que no solo se refería al clima. Le pasó un martillo y un puñado de clavos. Sujeta esta tabla aquí. Era la primera vez que le daba una orden que implicaba una tarea compartida, una defensa mutua. Trabajaron juntos, sus movimientos volviéndose sincronizados por la urgencia. Ella sostenía las tablas mientras se las clavaba, asegurando las ventanas y reforzando la puerta con una barra de hierro adicional. El sonido rítmico del martillo era un tambor de guerra contra el creciente aullido del viento. Mientras trabajaban, la primera gota de lluvia cayó, grande y fría, levantando una pequeña nube de polvo donde golpeó. Pronto le siguieron más, convirtiéndose en un aguacero torrencial que golpeaba el techo de madera con la furia de un ejército. Se retiraron al interior de la cabaña justo cuando el cielo se abría por completo. El mundo exterior desapareció tras una cortina de agua y oscuridad. Dentro, la cabaña se sentía como el ojo de un huracán. Silas encendió la lámpara de aceite, su luz dorada y parpadeante era una frágil defensa contra la penumbra. Se paró en el centro de la habitación, su rifle en la mano, escuchando. El único sonido era la furia de la tormenta. No vendrán con esta lluvia, dijo May, más para convencerse a sí misma que a él. Barlow usará la tormenta como tapadera, replicó Silas, su voz grave. Pensará que nos ha pillado desprevenidos. Se acercó a la chimenea y añadió más leña al fuego, que crepitó y escupió chispas.
La calidez era un consuelo, pero no podía disipar el frío que se había instalado en los huesos de May. Se sentó a la mesa, observándolo. La luz del fuego danzaba sobre las cicatrices de su rostro, haciéndolas parecer más profundas. En ese momento, en la quietud forzada por la tormenta, la pregunta que la había atormentado desde el primer día finalmente salió a la superficie. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué me compraste? Él se volvió lentamente desde el fuego, sus ojos encontrando los de ella en la penumbra. El silencio se alargó, lleno de los sonidos de la tormenta y de las palabras no dichas entre ellos. Ella esperaba una respuesta simple, que necesitaba una sirvienta, que estaba solo. Pero la respuesta que dio fue más compleja y reveladora. Vi a los otros hombres, dijo, su voz era un murmullo áspero. Vi la forma en que te miraban. Vi a Barlow. He visto a hombres como ellos antes. En la guerra. Toman lo que quieren y lo llaman justicia, o la voluntad de Dios. Destruyen todo lo que no entienden. Hizo una pausa, su mirada se perdió en las llamas. Nadie merece que lo miren así. Nadie merece ser despojado hasta que no quede nada más que miedo. Por primera vez, May vio más allá del soldado, más allá del ermitaño. Vio a un hombre que entendía el dolor porque él mismo lo llevaba. Había pagado $7 no para poseerla, sino para protegerla de un mundo que él conocía demasiado bien. Fue un acto de desafío, no de adquisición. Le había ofrecido la única protección que podía, la fortaleza de su soledad. Sintió una oleada de emoción tan intensa que le robó el aliento, una mezcla de gratitud y una conexión profunda y dolorosa. Se levantó y se acercó a él, deteniéndose a unos pocos pasos de distancia. No tienes que hacer esto solo. Silas la miró, y por un instante, el muro de su rostro se resquebrajó, revelando la vulnerabilidad que había debajo. Te doy una opción, dijo, su voz tensa. Cuando la tormenta amaine, puedes irte. Hay un camino hacia el norte. Te llevará a un nuevo territorio. Te daré comida y agua. Nadie te buscará allí. Era una oferta de libertad. Una libertad real, no la servidumbre disfrazada que Barlow le había ofrecido. Podía huir, dejar atrás a este hombre y su batalla. Podía empezar de nuevo, sola. Pero mientras miraba a Silas, de pie en su cabaña sitiada, con la tormenta rugiendo fuera y la amenaza de la violencia humana cerniéndose sobre ellos, supo su respuesta. La libertad no significaba nada si se compraba con el abandono de la única persona que la había tratado con dignidad. No voy a ninguna parte, dijo, su voz firme y clara. Esta es mi lucha también. Una comprensión silenciosa pasó entre ellos. Él asintió, una sola y brusca inclinación de cabeza. Se acercó a un arcón, sacó una segunda pistola, más pequeña, y un puñado de cartuchos. La revisó, la cargó y se la tendió. ¿Sabes cómo usar una de estas? May pensó en su padre, que le había enseñado a disparar a las latas en su jardín trasero, para consternación de su madre. Era otra vida, otro mundo. Pero el conocimiento estaba ahí. Tomó la pistola. El peso del acero frío en su mano era tranquilizador. Era sólido. Era real. Sí, dijo. Sé cómo usarla. Fuera, un trueno restalló, sacudiendo los cimientos de la cabaña. No era solo la tormenta del cielo. Era el sonido de la guerra que llegaba a su puerta. El primer indicio de su llegada no fue un sonido, sino una luz. Una luz antinatural, danzante y anaranjada que se filtraba por las pequeñas rendijas de los postigos de madera. Antorchas. La tormenta había amainado a un aguacero constante, no lo suficiente como para disuadir a la turba, pero sí para enmascarar el sonido de sus pasos hasta que estuvieron casi sobre ellos. Silas, que había estado de pie junto a la puerta como una estatua, se tensó. Están aquí, dijo en voz baja, la advertencia innecesaria. El corazón de May se disparó a su garganta, un pájaro salvaje atrapado.
Sostuvo la pistola con ambas manos, el metal frío un ancla en la oleada de pánico. El primer grito atravesó la noche, distorsionado por la lluvia. Silas. Sal de ahí. Sabemos que estás ahí dentro con esa bruja pagana. Era la voz de Barlow, llena de una furia justa y venenosa. Pronto se unieron otras voces, un coro borracho y enojado de hombres que habían transformado su resentimiento y aburrimiento en una cruzada violenta. Un golpe sordo resonó contra la puerta, como si la hubieran golpeado con un madero. La barra de hierro que la reforzaba gimió, pero aguantó. No respondas, ordenó Silas. Se movió desde la puerta hacia la pared lateral, presionando la oreja contra la madera, escuchando, evaluando. Hay unos 10. Tal vez más. Están rodeando la casa. May se colocó de espaldas a la pared opuesta, cerca de la chimenea, la pistola apuntando hacia la puerta. Su mundo se había reducido a esta habitación claustrofóbica, a la luz parpadeante de la lámpara y al rostro sombrío de Silas. El miedo era una cosa viva, pero su resolución era una armadura a su alrededor. Había elegido este lugar. Había elegido esta lucha. Otra piedra se estrelló contra el postigo de la ventana, haciendo que la madera crujiera. No puedes esconderte para siempre, ermitaño, gritó Barlow. Entrega a la chica y la ciudad podría mostrarte misericordia. Mentirosos, susurró Silas para sí mismo. Apoyó su rifle en el hombro, apuntando no a la puerta, sino a una sección de la pared a su izquierda. May lo miró, confundida. Él le hizo un gesto con la cabeza. Escucha. Ella aguantó la respiración. Por encima del estruendo de la lluvia y los gritos, oyó un sonido diferente, un crujido lento y un raspado en la pared lateral. Estaban tratando de abrirse paso a través de la madera. Silas esperó, inmóvil, su paciencia era la de un cazador esperando a su presa. El sonido se hizo más fuerte. De repente, la punta de una palanca de hierro atravesó la pared, astillando la madera. Silas no disparó. Esperó. Unos segundos después, una sección de la pared cedió y el rostro barbudo de un hombre apareció en la abertura, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y alcohol. En ese instante, el rifle de Silas rugió. El sonido dentro de la cabaña fue ensordecedor. El hombre en la pared desapareció con un grito ahogado. Afuera, los gritos de la turba cambiaron de ira a sorpresa y dolor. Ha disparado a Jedediah. El bastardo nos está disparando. El ataque se intensificó. Ahora, los golpes en la puerta eran frenéticos. Una antorcha fue arrojada contra el techo, y el olor a madera quemada y alquitrán comenzó a filtrarse en la cabaña. El techo, dijo May, su voz tensa. Silas asintió, ya moviéndose. Mantén un ojo en esa pared. Corrió hacia la chimenea, cogió el cubo de agua que usaban para fregar y, con un esfuerzo increíble, lo lanzó hacia arriba, empapando la sección del techo donde el fuego comenzaba a prender. El agua siseó y el humo se espesó, pero las llamas retrocedieron. Mientras él estaba ocupado, May vio movimiento en la abertura de la pared. Otro hombre intentaba entrar, esta vez con un hacha. Sin pensar, levantó su pistola, alineó la mira como su padre le había enseñado y apretó el gatillo. El retroceso le sacudió el brazo, pero el disparo dio en el blanco. No en el hombre, sino en el marco de madera justo encima de su cabeza. Las astillas volaron, y el hombre retrocedió con una maldición, sorprendido de que hubiera resistencia desde ese lado. La pequeña victoria le dio una oleada de poder. No era una víctima escondida en un rincón. Era una defensora. Silas le lanzó una mirada de aprobación. Bien hecho. Recarga. Sus manos temblaban mientras abría la pistola y sacaba el casquillo gastado, reemplazándolo por uno nuevo. Sus movimientos eran torpes, pero lo consiguió. La turba afuera estaba ahora en un frenesí. Ya no había táctica, solo rabia ciega. Estaban usando un tronco como ariete contra la puerta.
Cada golpe hacía temblar toda la cabaña. La madera gemía, las bisagras chirriaban. No aguantaría mucho más. Silas se colocó junto a la puerta, con el rifle preparado. Cuando entren, quédate a mi derecha. Dispara a las piernas. No queremos matar, solo detener. Él todavía estaba tratando de minimizar el derramamiento de sangre, incluso ahora. La barra de hierro que sujetaba la puerta se dobló, luego se partió con un crujido metálico. La puerta se abrió de golpe, revelando una pesadilla de rostros enojados, antorchas y lluvia. Barlow estaba en la retaguardia, instándolos a entrar. «Cogedlos». El primer hombre que entró tropezó en el umbral, con los ojos desorbitados. El rifle de Silas habló de nuevo, y el hombre cayó, agarrándose la rodilla y aullando de dolor. El segundo dudó, y esa duda fue todo lo que Silas necesitó. Usó su rifle como un garrote, golpeando al hombre en el pecho y enviándolo hacia atrás contra los que venían detrás. Por un momento, crearon un cuello de botella en la puerta. Pero eran demasiados. La cabaña se convirtió en un torbellino de violencia caótica. La turba, enfurecida por la resistencia y la caída de dos de los suyos, finalmente rompió la línea defensiva en la puerta y se derramó en la pequeña habitación. El espacio, que ya era claustrofóbico, se encogió hasta convertirse en una arena de combate cuerpo a cuerpo. La luz parpadeante de la lámpara de aceite y las antorchas que llevaban los intrusos proyectaban sombras danzantes y grotescas, convirtiendo la lucha en una escena del infierno. Silas era una fuerza de la naturaleza. Se movía con una brutalidad eficiente que May nunca había visto. No era la rabia ciega de la turba, sino la habilidad entrenada de un hombre que había sobrevivido a cosas peores. El cañón de su rifle se movía en arcos cortos y letales, bloqueando un golpe, golpeando una garganta, desarmando a un hombre que blandía un cuchillo. Cada uno de sus movimientos tenía un propósito: incapacitar, crear espacio, proteger la esquina donde había colocado a May. Él era un rompeolas, y ella era la luz que protegía. May sintió una extraña calma descender sobre ella, la claridad que a veces viene en medio del pánico absoluto. La pistola en su mano se sentía como una extensión de su voluntad. Un minero corpulento, con el rostro cubierto de hollín y los ojos inyectados en sangre, logró esquivar a Silas y se abalanzó sobre ella. No tuvo tiempo de apuntar. Reaccionó por instinto, girando y disparando la pistola a la altura de la cadera. La bala alcanzó al hombre en el muslo, y él se desplomó en el suelo con un rugido de dolor y sorpresa, agarrándose la pierna herida. El olor a pólvora quemada se mezcló con el olor a sudor, lluvia y sangre. Otro hombre, más astuto, intentó flanquearla mientras Silas estaba ocupado con dos atacantes. Vio el movimiento por el rabillo del ojo. El hombre tenía un trozo de madera en la mano, levantado para golpearla. No tenía tiempo para recargar. En un instante de pura desesperación y rabia, arrojó la pistola vacía a la cara del hombre, golpeándolo en la nariz con un crujido enfermizo. Él retrocedió tambaleándose, con las manos en la cara, dándole a Silas la apertura que necesitaba para derribarlo con la culata de su rifle. «Detrás de mí», gritó Silas por encima del estruendo. May se pegó a su espalda, su cuerpo temblando por la adrenalina. Se sentían como si estuvieran en una pequeña isla en un mar de odio. Pero la marea estaba subiendo. Eran demasiados. Barlow permanecía en el umbral, fuera del alcance del combate directo, su rostro una máscara de furia y frustración. «Inútiles. Son solo dos», gritaba, su voz apenas audible por encima de la lucha. «Acabad con ellos». Un ranchero alto con un bigote de morsa logró agarrar el rifle de Silas. Durante un segundo crítico, los dos hombres lucharon por el control del arma. Al ver a Silas inmovilizado, otro hombre se lanzó hacia adelante, con un cuchillo de desollar en la mano, apuntando al costado desprotegido de Silas. May vio la hoja brillar a la luz de las antorchas. No había tiempo para pensar. No había arma en su mano. Su cuerpo se movió por sí solo,
impulsado por un instinto protector tan feroz que la sorprendió a ella misma. Agarró la cosa más cercana a ella, un pesado atizador de hierro que descansaba junto a la chimenea. El metal era pesado y sólido en sus manos. Con un grito que surgió de lo más profundo de su ser, un grito que contenía toda la injusticia, el miedo y la rabia de los últimos meses, se lanzó hacia adelante. Giró el atizador en un arco desesperado y lo estrelló contra el brazo del hombre del cuchillo. Se oyó un chasquido de hueso y el cuchillo cayó al suelo. El hombre huyó, agarrándose el brazo roto, con el rostro pálido de shock y dolor. La brutalidad de su acción silenció la habitación por un instante. Todos, incluso Silas, se quedaron helados, mirando a la joven china, a la que habían considerado una propiedad dócil, una víctima pasiva. Estaba de pie, con el pecho agitado, el atizador todavía en sus manos, sus ojos ardiendo con una ferocidad que ninguno de ellos había previsto. No era una flor delicada de Oriente. Era una superviviente forjada en el fuego. Ese momento de vacilación fue todo lo que Silas necesitó. Se liberó del ranchero con un poderoso empujón, recuperó el control de su rifle y se colocó junto a May, hombro con hombro. Ahora no estaban de espaldas el uno al otro, sino uno al lado del otro, una unidad, una fortaleza de dos. La turba, al ver la expresión del rostro de May y la renovada determinación de Silas, finalmente flaqueó. Su sed de sangre se vio enfriada por el dolor de sus heridos y la inesperada ferocidad de sus víctimas. Uno por uno, comenzaron a retroceder, arrastrando a sus camaradas caídos con ellos. Barlow, al ver que su cruzada se desmoronaba, les lanzó una última mirada llena de veneno. Esto no ha terminado, siseó, antes de desaparecer en la noche lluviosa, tragado por la oscuridad que él mismo había ayudado a desatar. La cabaña quedó en un silencio repentino y ensordecedor, roto solo por el goteo de la lluvia a través del agujero en el techo y el gemido de uno de los hombres que no habían podido llevarse. La batalla había terminado. En medio de los escombros de su hogar, rodeados de la prueba de la brutalidad de la ciudad, Silas y May permanecieron de pie, juntos. Habían sobrevivido. El amanecer llegó lentamente, un lavado de grises y púrpuras pálidos que se filtraba a través de las aberturas de la cabaña destrozada. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un mundo limpio y goteante. El aire estaba fresco y olía a tierra mojada y a humo. Dentro de la cabaña, el silencio era denso, pesado con el eco de la violencia de la noche. Muebles volcados, tablas rotas y manchas oscuras en el suelo de tierra eran un testimonio mudo de la batalla que habían librado. El hombre que la turba había dejado atrás, el minero al que May había disparado en la pierna, yacía atado y con los ojos cerrados en un rincón, su respiración superficial. Silas se había ocupado de su herida con una brusca eficiencia, deteniendo la hemorragia antes de inmovilizarlo. No había crueldad en sus acciones, solo una necesidad práctica. May estaba sentada a la mesa, la única pieza de mobiliario que aún estaba en pie, aunque cojeaba. Sostenía una taza de hojalata con agua en sus manos temblorosas. Cada músculo de su cuerpo le dolía. La adrenalina que la había sostenido se había desvanecido, dejándola con un agotamiento profundo que era tanto físico como espiritual. Había mirado a la violencia a la cara y le había devuelto el golpe. No se sentía triunfante. Se sentía vacía y extrañamente vieja. Silas se movió por la habitación, recogiendo los trozos más grandes de escombros. Su rostro era una máscara de cansancio, pero sus movimientos seguían siendo decididos. Cogió la puerta destrozada y la apoyó contra el marco. Luego se detuvo y miró a May. Sus ojos grises, normalmente tan guardados, eran suaves. «Estás herida», dijo, su voz era un murmullo ronco. May miró su propio brazo. No se había dado cuenta, pero un largo corte, probablemente de una astilla de madera, le recorría el antebrazo. Estaba sangrando lentamente, la sangre roja y brillante contra su piel. Silas se acercó con un paño limpio y un cuenco de agua. Se arrodilló frente a ella, un gesto que la dejó sin aliento.
Tomó su brazo con una delicadeza que contradecía la rudeza de sus manos callosas. Limpió la herida con cuidado, sus dedos apenas rozando su piel. El contacto no era clínico, ni posesivo. Era tierno. May observaba su cabeza inclinada, el oscuro cabello cayendo sobre su frente. Veía la tensión en su mandíbula, la profunda línea de preocupación entre sus cejas. En ese momento, la última barrera de miedo que quedaba en su corazón se disolvió. Cuando terminó de limpiar la herida, la vendó con una tira de tela limpia. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por primera vez, no hubo distancia entre ellos. ¿Tú estás bien?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Él tenía un corte en la mejilla, justo debajo del ojo, y sus nudillos estaban en carne viva. Él simplemente asintió, pero ella se levantó, cogió otro paño y lo humedeció. Se puso de pie frente a él y, con la misma delicadeza que él le había mostrado, limpió la sangre seca de su rostro. Él se quedó completamente quieto, permitiéndole el gesto. Era una inversión de roles, un reconocimiento silencioso de su igualdad. Ya no era la chica que él había comprado, ni siquiera la mujer que protegía. Era su compañera. Fuiste valiente, dijo él, su voz llena de una emoción contenida. May bajó el paño. Miró los restos de su hogar y luego lo miró a él. No, corrigió suavemente. Fuimos valientes. La palabra fuimos flotó entre ellos, redefiniendo su mundo. Era una palabra de unidad, de asociación. Ya no eran dos individuos solitarios que compartían un techo, sino una entidad única forjada en el crisol de la adversidad. Silas cogió su mano, no la que estaba herida, sino la otra. Sus dedos se entrelazaron con los de ella. El gesto era simple, pero contenía un universo de significado. Era una promesa, un ancla en la estela de la tormenta. Barlow volverá, dijo ella, expresando el temor que se escondía bajo la superficie de su agotamiento. Lo sé, respondió Silas. Pero la próxima vez, no seremos nosotros los que estemos atrapados en una cabaña. Seremos nosotros los que estemos esperando. Había un cambio en su voz, una nueva dureza, pero no dirigida a ella. Estaba dirigida al mundo exterior. La batalla de la noche anterior no los había quebrado, los había templado. Se quedaron así por un largo momento, de la mano en medio de la devastación, mientras la luz del nuevo día llenaba la habitación. El sol naciente proyectaba un rayo de luz dorada a través del marco de la puerta destrozada, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Era un símbolo, pensó May. Incluso después de la noche más oscura, la luz siempre regresaba. Y ellos estarían allí para recibirla, juntos. En los días que siguieron, un nuevo tipo de silencio se instaló en la cabaña. No era el silencio tenso de la incertidumbre o el silencio respetuoso de dos extraños, sino la tranquila y cómoda quietud de dos personas que se conocen sin necesidad de palabras. Trabajaron para reparar el daño, sus esfuerzos se entrelazaron en un ritmo constante. Silas, con su habilidad para la carpintería, reemplazó la pared rota y construyó una nueva puerta, más fuerte que la anterior. May se encargó del interior, limpiando los restos, fregando el suelo hasta que desaparecieron las últimas pruebas de la lucha y reorganizando su escaso mundo en un nuevo orden. El prisionero se había ido. A la mañana siguiente del ataque, Silas lo había subido al carro, junto con suficiente agua para un día, y lo había dejado en el camino a Redemption con un mensaje simple: dile a Barlow que la próxima vez que envíe a sus perros, no se los devolveré. Era una declaración de guerra, pero también de límites. Esta tierra era suya, y la defenderían. Durante su trabajo, se movían el uno alrededor del otro con una gracia inconsciente. Ella le pasaba los clavos antes de que él los pidiera. Él dejaba un cuenco de guiso caliente en la mesa para ella cuando estaba demasiado absorta en remendar una manta para darse cuenta del paso del tiempo. Descubrieron que podían comunicarse con una simple mirada, con una inclinación de cabeza. Él le enseñó a manejar el rifle, no solo la pistola.
Sujetó sus brazos, ajustando su postura, su aliento cálido en su cuello. Su instrucción era paciente, precisa. Siente el equilibrio, le decía. No luches contra el retroceso, conviértete en parte de él. Ella aprendió rápidamente, su determinación era un fuego frío. Disparar a las latas colocadas en un poste de la valla ya no era un juego, era una práctica. Era la adquisición de una habilidad que garantizaba su autonomía. Una tarde, mientras limpiaba el rifle bajo la sombra del porche, él se sentó a su lado, tallando un trozo de madera. Nunca me dijiste tu nombre, dijo él, sin levantar la vista de su trabajo. Ella se detuvo, sorprendida. En todo ese tiempo, él nunca la había llamado de ninguna manera. ¿Había sido tú o simplemente una presencia a la que se dirigía? May, dijo ella, la palabra sonaba extraña y nueva en sus labios. Significa, hermosa, en mi lengua. Y, ciruela en flor. May, repitió él, probando el sonido. Es un buen nombre. Luego le tendió el trozo de madera que estaba tallando. Era un pequeño pájaro, toscamente tallado pero lleno de vida. Para ti. Ella tomó el pájaro de madera, sus dedos rozando los suyos. El regalo era tan inesperado, tan tierno, que sintió un nudo en la garganta. Era lo primero hermoso que poseía desde que había perdido su hogar. Lo sostuvo en la palma de su mano. No era un objeto comprado en una subasta. Era algo hecho para ella. En ese momento, May se dio cuenta de la profunda verdad de su transformación. No había sido salvada por Silas en la subasta. Él no la había rescatado. Le había dado algo mucho más importante, la oportunidad de salvarse a sí misma. Le había dado un espacio, un respiro de la brutalidad del mundo, donde la fuerza que siempre había estado dentro de ella pudo finalmente echar raíces y crecer. Su valor no eran los $7 que él había pagado. Su valor era la ferocidad con la que había blandido el atizador, la firmeza de su mano al sostener la pistola, la resiliencia de su espíritu que se negaba a ser extinguido. El hombre que la había comprado por $7 no había comprado a una esclava, había invertido en una igual. Se dio cuenta de que el mundo exterior, con su juicio y su odio, ya no importaba tanto. Su mundo se había reducido y, a la vez, se había expandido. Se había reducido a esta cabaña, a esta parcela de tierra dura bajo un cielo inmenso. Y se había expandido para incluir a este hombre silencioso y herido que le había mostrado que la bondad podía existir en los lugares más inesperados. Una noche, semanas después, estaban sentados junto al fuego. La cabaña estaba en silencio, la única luz provenía de las llamas danzantes. May ya no dormía en el suelo. Silas había construido una segunda cama para ella, idéntica a la suya, y la había colocado en la pared opuesta. Era un reconocimiento de su permanencia, de su lugar en este hogar. Ella lo miró a través de las llamas. Su rostro, normalmente tan cerrado, estaba relajado en la penumbra. Gracias, dijo ella, las palabras llenas de todo lo que no se había dicho. Él levantó la vista, sus ojos grises encontrando los de ella. ¿Por qué? Por verme, respondió ella. Una sonrisa, la primera que ella había visto, tocó las comisuras de sus labios. Era una sonrisa pequeña y cansada, pero transformó su rostro, borrando por un instante las líneas de dolor. Era imposible no hacerlo, dijo. Se quedaron en silencio, pero era un silencio lleno de promesas. Ya no eran simplemente supervivientes. Eran constructores. Estaban construyendo una vida a partir de los escombros, un futuro a partir de un pasado doloroso. Mirando las llamas, May sostuvo el pequeño pájaro de madera en su mano. La tierra fuera de la cabaña seguía siendo dura, el pueblo seguía siendo una amenaza, y el futuro era incierto. Pero por primera vez desde que había puesto un pie en esa tierra extranjera y hostil, no tenía miedo. Estaba en casa. Y no estaba sola.